Pues buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es María Silvana Catasús Rojas y eh, ¿molesta mucho? Voy a pasar. ¿Ahí? ¿Es mejor? Yo creo que sí. Vale. Pues entonces, continuando con la presentación, mi nombre es María Silvana Catasús Rojas y soy recién graduada del grado de Arquitectura Técnica aquí en la Universidad Jaume I. Así también me acabo de graduar en el máster de Comunicación Corporativa y Marketing Digital a través de la Universidad de Lleida y también de la Escuela de Negocios Next Educación de Madrid. Hoy he venido a impartir el taller de promoción y urbanización de viviendas modulares y bioclimáticas, empezando por definir un poco lo que son las viviendas modulares y también la arquitectura bioclimática. Las viviendas modulares son aquellas que son ensambladas, digamos así, en una fábrica y de manera muy reducida lo podríamos especificar así. Una vez que tú fabricas la vivienda dentro de lo que es una fábrica, tú la transportas y la montas directamente en el terreno. Por lo tanto, hay una gran reducción de lo que es el impacto ambiental que estamos desarrollando con estas ejecuciones de viviendas a la hora de la fabricación o ejecución de las mismas, porque solamente es transporte e instalación. Asimismo, la arquitectura bioclimática no tiene nada que ver, digamos que es otra disciplina diferente de la arquitectura, en la cual viene dentro de lo que es la arquitectura sostenible, pero se define más bien por el estudio y desarrollo de las viviendas siempre y cuando tenemos en cuenta el entorno, es decir, el suelo, la orientación de las mismas fachadas, como también todos los agentes climáticos que podamos tener alrededor. O sea, hay un estudio previo, como también el camino solar, para que podamos mantener en buenas condiciones lo que es la vivienda, en unas condiciones térmicas adecuadas, sin tener que la necesidad de utilizar diferentes o grandes cantidades, mejor dicho, de energías que en general no son renovables. Pueden ser renovables con unas viviendas convencionales, pero de momento no es lo habitual. Por lo tanto, reducimos así también las facturas de nuestras instalaciones. Bien, se desarrolla a través de diferentes fases. Tenemos la primera, que es el análisis del anteproyecto, porque ya os voy comentando que este proyecto técnico nació realmente de un proyecto empresarial que presenté yo a través de un programa de emprendimiento en el UGI en pleno social, junto con lo que es Spytech y la Cátedra Intrea. Por lo tanto, después de este análisis del anteproyecto, vamos a la siguiente fase, que es el análisis del medio, es decir, todas aquellas características urbanísticas y en general que tengamos del ámbito donde va a venir la urbanización. Finalmente tenemos fase de análisis técnico, que es la memoria técnica y todo el cumplimiento de las normativas, y así la última fase, que es el análisis del mercado, donde vamos a revisar si efectivamente sería viable económicamente también el desarrollo de esta urbanización. Por lo tanto, vamos a empezar con el análisis del anteproyecto, iniciando con la definición de lo que fue el proyecto empresarial. De aquí pivotaremos al técnico, que no tiene mucha relación, ¿vale? Entonces, desarrollamos el proyecto a través de un problema que identificamos, que fue el siguiente, que hay muchos jóvenes con unas rentas medias que ya son respetuosos con el medio ambiente, y si ya su estilo de vida es muy similar a lo que es respeto del medio ambiente a través del reciclaje y de la reutilización, también están demandando esas mismas prestaciones para sus viviendas, es decir, que sean respetuosas con el medio ambiente y lo quieren tanto en lo que es zona rural como zona urbana. ¿Qué pasa cuando estos jóvenes que son de zona rural quieren mantener este estilo más relacionado con o más conectado con lo que es la naturaleza, cuando la quieren mantener en una zona urbana porque han tenido que desplazarse por distintos motivos o índoles? Pues han pedido que tengan huertos y que también tenga una zona de actividades sociales para poder interrelacionar todos los habitantes de esta urbanización, que pivotará a ser una comunidad, que es la intención. O sea, no solamente es la arquitectura bioclimática o lo bonito de la urbanización en sí, lo estético, sino vamos yendo más allá, creando de verdad una interrelación entre los habitantes a través del desarrollo de estas zonas que os acabo de mencionar por encima. Bien, pues este sería el segmento de clientes y por lo tanto nació de la misión
de querer construir viviendas bioclimáticas en zonas urbanas, porque recién se está iniciando, se está creando la iniciativa de los huertos urbanos. El objetivo es establecer en 2 años comunidades medioambientales en Castellón de la Plana, que fue el punto o la localización inicial donde empezamos a desarrollar toda esta idea, para pivotar a lo que es la propuesta de transformación masiva, que sería de que todos aquellos jóvenes pudiesen tener esa posibilidad o ese poder adquisitivo para tener este tipo de viviendas, ¿vale? Que no sea solamente reservado para gente que tenga, gente pudiente, gente que tenga un poco más de renta, ¿vale? Por lo tanto, la visión sería ofrecer estas urbanizaciones de viviendas bioclimáticas a ámbito nacional, es decir, es el deseo de escalar dentro de lo que es la empresa. Bien, pero ¿qué es entonces BioCats? BioCats es la promoción de unas viviendas bioclimáticas modulares prefabricadas hechas con materiales ecológicos, más allá de los convencionales, ¿de acuerdo? Que está localizada en Castellón de la Plana. En el terreno que se ubicó en su momento estaba al sur de lo mismo con 3.500 metros cuadrados, ¿de acuerdo? Entonces, el producto mínimo viable que desarrollamos fue una organización de 10 viviendas de 3 tipos diferentes dependiendo de los programas de necesidades de los clientes. Como queremos que sean habitantes con diferentes necesidades, pero con el mismo estilo de vida, queremos entonces integrar personas con una unidad familiar en la que solamente sean ellos o son solteros o tienen pareja, o aquellas familias también con 2 hijos, que sería la tradicional o la convencional aquí en España, más aquellas familias numerosas. Por eso estos 3 tipos de viviendas diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de lo que es la organización definimos el acceso rodado para vehículos en la zona exterior y en la zona interior el acceso peatonal que conectaría estas viviendas con el centro o la propuesta de valor, que sería la zona de las actividades agroalimentarias y sociales. Zonas donde se realizarían diferentes actividades, el estilo fitness, yoga, todo aquello que la comunidad pidiese a través de una comunidad web vecinal también, que más adelante mencionaré, y después los huertos, que podrían ser tanto huertos tradicionales o incluso darle una segunda vida, que es otro de los objetivos dentro de los ODS, dar una segunda vida a aquellos contenedores marítimos, creando así huertos verticales dentro de los mismos, ¿de acuerdo? Finalmente, vamos más allá de lo que es la arquitectura o, digamos así, del objeto físico, sino vamos dentro de lo que son las energías renovables. Para eso también se diseñan jardines de lluvias para poder entonces absorber el agua de las lluvias y poder reutilizarlas más adelante a través de tratamientos para el riego posterior de zonas verdes en épocas de sequías, o los recolectores de las aguas grises de las viviendas que también con un posterior tratamiento irían al riego, o incluso se está investigando de volver a poder reutilizarlo en algunos ámbitos de las viviendas. Dicho lo cual, entonces teníamos 3 tipos de viviendas, la Rubric en dos tipos de superficies mínimas, más la Triplex, que sería ya dirigida a las familias numerosas. La Rubric sería entonces para unidades de 1 o solteros, o para las familias convencionales. Más adelante lo mencionaré. Asimismo, mencionar, ya de paso, ahora que me acabo de acordar, una de las ventajas precisamente de la arquitectura modular es que es bastante más fácil o más factible poder hacer una rehabilitación dentro de lo que es la vivienda. Es decir, si por ejemplo yo ahora me enfoco en vivir sola, pero más adelante, y no lo he podido pronosticar o prever, mejor dicho, quiero tener una familia de 3 hijos, entonces está la posibilidad a través de diferentes módulos de crear o bien en altura o bien a lo largo del horizontal, pues una casa más amplia, o sea, es la ampliación de la vivienda. O sea, es más fácil y sigue siendo más reducido en el impacto medioambiental. Dicho lo cual, tenemos entonces el modelo Rubric Triplex de 56 metros cuadrados. Por el otro lado tendríamos este mismo modelo, pero ya sería para gente soltera, de 38 metros cuadrados, y ya para aquellos que tienen familias más numerosas, de 100 metros cuadrados a casa materia. Finalmente, vamos a pasar a lo que es el mercado. Dentro de este análisis están los factores políticos. Vemos que las leyes y también las subvenciones que existen ahora nos conlleva también a
hacer esa transición a la economía circular y, por supuesto, esas comunidades también más eficientemente energéticas hablando. Después están los factores económicos. Evidentemente han aumentado el IPC de las materias primas, que tenemos que tener en cuenta, a un 18,4%. La tasa de desempleo sigue siendo bastante elevada dentro de lo que es el rango del que estábamos hablando, de estos jóvenes, y el aumento de la compraventa sí que va habiendo todavía esa cultura de compraventa dentro de lo que es el ámbito nacional en comparación a lo que es el alquiler. Después tendríamos los factores sociales, lo que antes he mencionado, la cultura tradicional de la adquisición de la vivienda en contra de lo que es el alquiler de las mismas, y por supuesto hay una mayor tasa demográfica de jóvenes. Cada vez somos más los factores tecnológicos. Desgraciadamente en el sector de la construcción estamos alrededor del 1,3% del I+D, o sea, no invertimos mucho en lo que es la investigación de nuevos sistemas constructivos, pero bueno, es por lo menos una oportunidad para las empresas emergentes de poder innovar por este ámbito. Finalmente, también la arquitectura circular en fases de ecodiseño se están desarrollando, y esto de la arquitectura circular proviene de mismo concepto de la economía circular, es decir, de ir estudiando cada una de las fases de la construcción y también de la deconstrucción de una vivienda para analizar en cada una de ellas cómo poder reducir ese impacto, esa huella de carbono también, y finalmente cómo darles esa triple R, es decir, poder volver a reutilizar alguno de los materiales cuando ya haya finalizado su vida útil o incluso el reciclaje, ¿de acuerdo? Bien, así vamos entonces al análisis del medio. Podemos observar aquí diferentes datos urbanísticos. Estamos estudiando en este caso todo lo que es en el municipio de Vaidalba, qué es lo que podemos optar a tener, que en este caso serían zonas de salud, educacional, la cultura, zonas para hacer deportes, para ver si es realmente atractivo a la larga para las personas poder ubicar su vivienda en este tipo de municipio, ¿de acuerdo? Para después ir a la parte demográfica. Realmente se está aumentando el padrón municipal de Vaidalba, como podemos observar, efectivamente así es, va en auge. También, por otro lado, tenemos que revisar si las edificaciones que existen dentro de lo que es Vaidalba son eficientes energéticamente. Todavía tienen un banco inmobiliario bastante ineficiente, como podemos observar en la foto de arriba, ¿de acuerdo? Pero realmente está bastante bien en comparación de otros municipios no tan lejanos de Vaidalba. Esto también es para observar que ya no solamente es que necesiten viviendas eficientes energéticamente, sino que también hay otra oportunidad de darle una rehabilitación energética suficiente a todos estos inmuebles que lo necesitarían. Aquí solamente están los inmuebles residenciales. Ya no nos ponemos a analizar todas aquellas construcciones con usos diferentes. Y finalmente, esto es muy importante también, definir si el equipamiento, el transporte, la seguridad y la accesibilidad es la adecuada para Vaidalba. Desde ahí vamos revisando entonces las diferentes carreteras, caminos que están conectando la localización de nuestra urbanización. También si es una zona segura, si hay una iluminación, si hay movimiento de personas alrededor, si están correctamente, o sea, si la zona peatonal está correctamente adecuada para el acceso de las personas. Todo este tipo de factores también hay que tener en cuenta. Los equipamientos es cuánto de cercano tenemos entonces los supermercados, los colegios o todos los centros sanitarios, para poder definir si es la localización correcta o si deberíamos de pivotar a elegir otra diferente. Entonces, de ahí nacen las líneas, ¿vale?, de acciones dentro de los planes de recuperación de regeneración urbana dentro de lo que es el municipio, que ya hemos mencionado que sería el desarrollo de esta promoción más ecológica, más eficiente energéticamente. Aquí tenemos la ubicación entonces de la urbanización dentro de lo que es el municipio, el plan urbanístico, ¿vale? Aquí entonces sería en el designación
Y finalmente el de emplazamiento para ir observando lo que os acabo de mencionar, las intersecciones entre las calles y carreteras. Y esto es un modelado bastante básico de cómo quedarían entonces distribuidas nuestras diferentes viviendas. Viviendas junto con sus respectivos garajes y también trasteros. Y al final del todo es donde se ubicaría la zona ecológica y también la zona agroalimentaria junto con la zona de actividades sociales. Desde aquí podemos ver una vista en 3D más desde una perspectiva digital o elevada. Podemos definir aquí las diferentes distribuciones, es decir, qué es lo que albergaría cada uno de los modelos que hemos mencionado. En este caso también. Y finalmente este sería para las viviendas destinadas para unidades numerosas. Bueno, este es un plano de cotas. Evidentemente, también la cuestión de las viviendas modulares es que tenemos que tener en cuenta la forma de transportarlas. Por eso mismo es por lo que tenemos que tener en cuenta hasta qué ancho y largo podemos transportar cada uno de los módulos y si hay que ensamblarlos in situ para poder aumentar lo que es el programa de necesidades de la vivienda. Aquí tenemos diferentes secciones y los alzados. Este fue en realidad lo hacemos de fachada de lúcido de yeso, o sea, de revestimiento continuo. Pero en este caso también podríamos observar, era otra alternativa para las fachadas de colocar esas piezas cerámicas. Y esto es importante porque en el momento de desarrollar o de diseñar también lo que es las viviendas, hay que definir el despiece que le denominamos nosotros para intentar utilizar los menores números o cantidades de piezas posibles. Porque en obra uno de los hándicaps que tenemos a día de hoy es precisamente que si no hay esta programación o planificación previa, nos vemos en la necesidad de utilizar más piezas cerámicas de las que podríamos haber reducido esa cantidad si hubiésemos hecho un estudio más integral desde el trabajo de gabinete. Bien, otro más. Y estos serían los diferentes alzados, más los detalles con los aislamientos térmicos. Los aislamientos térmicos también han ido mejorando a lo largo de estos últimos años. Ya no solamente vamos a la lana de roca, sino también se está estudiando la lana de la misma oveja. Entonces, ya vamos pivotando y cambiando, digamos, las elecciones a algo más natural o ecológico en relación a lo que es la producción así de poliestirenos, como quien dice. Vale, y aquí está este detalle de aquí me interesa mucho hacer más hincapié porque son las cubiertas ajardinadas. Es decir, nuestra vivienda tendrá una cubierta ajardinada en la cual también podremos acceder y ya no solamente tenemos los huertos verticales como zona verde, sino también ya tenemos nuestras propias cubiertas. ¿Vale? Y este es el muro trompe que le denominamos. Esto estará o se albergará, mejor dicho, en la zona de actividades sociales. Así podemos tener un pequeño invernadero, dependiendo de la orientación en la que hemos colocado la zona de actividades sociales, podemos hacer un pequeño invernadero en la parte externa de la misma. Este plano, sobre todo, es para definir y todos los que se va cumpliendo aquella normativa relacionada más con la obra civil, de la construcción de los caminos interiores y la conexión de los mismos pues, con los otros accesos públicos, ¿de acuerdo? Y finalmente también mencionaría, hablando de caminos, que vamos a utilizar diferentes ladrillos SUTS, es decir, el pavimento exterior, el de acceso peatonal, el rodado no, vamos a utilizar diferentes SUTS para que la lluvia pueda pasar o filtrar directamente a lo que es el agua o incluso a un recolector y seguimos hablando entonces del jardín de lluvias que anteriormente mencioné, la recolección del agua, de las lluvias para poder, después del tratamiento, reutilizarlas. Aquí seguimos entonces con el cumplimiento de las diferentes normativas de la edificación. Dimensionar aperturas de ventilación. Y esto de aquí que sería el cumplimiento también de la accesibilidad dentro de las viviendas. ¿Vale?
Porque más allá de los espacios inteligentes que tenemos que definir dentro del diseño de interiores, también tendríamos que tener claro, bueno, nos obligan además por normativa, que hay un mínimo de diámetros necesarios para que una persona con, con una discapacidad, entonces pueda usar lo que es la vivienda de manera adecuada sin tantos inconvenientes. Bien, y ya vamos a la última parte, que sería el análisis inmobiliario, es decir, ¿va a ser rentable o no en la construcción de esta vivienda? ¿Se van a poder vender? Hay gente que tiene este poder para hacerlo y sobre todo en comparación a lo que es el mercado inmobiliario de la zona, que es de Vaidalba. Bueno, pues podemos observar entonces el IPC va en tendencia de aumentar, que no significa que está en el 1,01, sino que va aumentando un 1,01 cada año. Tenemos también en cuenta que son 200 metros cuadrados por 300 euros el mes. Estas son las viviendas cuando es en alquiler. Cuando es en compra-venta, entonces tendríamos los 1.084,90 euros el metro cuadrado. ¿Vale? Y teniendo eso en cuenta y también los precios anteriormente mencionados que oscilan entre los 80.000 y los 300.000 euros, teniendo en cuenta que ya ahí está implicado los costes de la urbanización, o sea, de lo que es la zona de las actividades agroalimentarias y sociales, la verdad es que todavía sigue siendo bastante adquisitivo, o sea, se puede adquirir. Perdonad, y con respecto a la demanda también hay que tener en cuenta que volvemos a lo mismo, hay fondos europeos que nos ayudan a la transición ecológica dentro de lo que es todos los sectores de ingeniería, pero también de la construcción, que tenemos que tener muy en cuenta porque al fin de cuentas el sector de la construcción sigue teniendo un porcentaje muy elevado dentro de lo que es el mercado nacional. Bien, y aquí sería un presupuesto total de lo que costaría ejecutar la urbanización dentro de Baidal. Finalmente se hace un análisis, una comparación, una tasación, ¿vale? De los valores de reemplazamientos brutos, valores de la construcción en sí y también del suelo, para poder definir si estamos dentro de los márgenes de ventas o de precios de ventas de las viviendas y de los solares en lo que es el municipio. Y así concluimos entonces, en definitiva, que sí es posible, ya que tenemos que tener en cuenta también que el elevado precio de ejecución se debe porque también está incluido los precios de la ejecución de la urbanización en sí, de la obra civil, no solamente de las viviendas. Estos son diferentes testigos de los cuales hemos recolectado toda la información necesaria para poder hacer el estudio anteriormente del análisis del mercado. Y con esto, entonces, finalizamos el taller de hoy. ¿Hay alguna pregunta? Sí, a mí me agradaría que me explicaras un poco las jardineras de lluvias. Los jardines de lluvias. Sí, se le menciona así al sistema constructivo cuando lo estuve estudiando, porque lo que hace es absorber entonces, o filtrar, mejor dicho, el agua de las lluvias y van hacia un colector y se hace un tratamiento que más allá tampoco puedo definir con más detalles técnicos porque no es tampoco el ámbito de la arquitectura técnica que es el que he estudiado yo, sino más bien esto ya se define más, lo tiene que definir más el departamento de ingeniería, pero se recogen todas las aguas de las lluvias, se hace un tratamiento y pueden ir por dos vías. Puede ir o bien esta agua hacia el riego de las zonas verdes o bien directamente iría también al uso doméstico. Pero me da igual y se van a separar ya. Exacto. Eso es, sí. Pero no visualice un tipo de jardín. Pero eso también se debe porque el mismo pavimento está estructurado de manera que, está estructurado de manera que pueda permitir precisamente la penetración del agua hacia la parte inferior del mismo nivel del pavimento.
LiveShoots. Una marca en concreto sería los LiveShoots. Son unas, sí, además o sea, esto no es una invención mía, sino más bien, supongo que ya lo tendrán patentado. Es un grupo, un equipo de investigación que además tienen proyectos ya realizados en Benicassim, en los cuales reutilizan las piezas cerámicas, ¿vale?, de la construcción para colocarlas de manera vertical. Evidentemente hay una cohesión entre ellas y entonces generan diferentes bloques que ponen uno detrás del otro para que mantengamos entonces esa resistencia a lo que es el peso de las personas, pero sí que permita de alguna forma la filtración del agua hacia el subsuelo. Fins ara parles de construcció ecològica, bioclimàtica, però fins a quin punt tenen possiblement els passive house? Ah, pero bueno, No, este, has dit que sí que podem, que tot es pot portar, doncs suposo que coses, bueno, solar, recollida d'aigua, però són prefabricats de quina manera? Són hormigó, són fusta, tenen criteris classificados? bueno, los criterios Passive House realmente no lo conozco porque dentro del máster de eficiencia energética tengo entendido que los Passive House son los certificados en concreto de unas viviendas, pero que va en relación con la disciplina de la arquitectura bioclimática. Según lo que yo entendí, fue que tienes las viviendas bioclimáticas y después de las viviendas bioclimáticas hay algunas que tienen esos requisitos que mencionas por la Passive House para que sean certificadas. En un principio yo nunca tuve la intención de que fuesen a ser certificadas por la Passive House, por lo tanto, a día de hoy me siento un poco desconocedora de esos requisitos que me mencionas. Pero, bueno, sí, en principio se está estudiando que sea de hormigón, ¿vale? Pero intentamos entonces de que sí que haya un aislamiento térmico que anteriormente he mencionado que fuera de lana de oveja, pero que fuese tanto en lo que es el suelo, ya que lo estamos construyendo en fábrica, como también en los cerramientos y en la cubierta, para que de esa forma quede, digamos, el rectángulo cerrado o el cubo cerrado de aislamiento térmico. Hay más preguntas en el chat o el tema de la cámara que si no viene en casa se tiene temperatura para que estamos aquí. Vale. Nos pregunta Rosana, ¿cómo solucionáis el tema del tratamiento de las aguas residuales? Sí, realmente ahí con el alcantarillado de la red general, o sea, no hemos querido introducirnos más horas en el punto de las aguas residuales, aunque, como he mencionado antes, la parte ya más de ingeniería, todo el tema de instalaciones, realmente me gustaría dejarlo más en manos de lo que es el departamento de ingeniería, que para ello está. Pregunta también a la finalización de la construcción, ¿se considera una comunidad de propietarios o viviendas muy familiares? Comunidad de propietarios. También nos pregunta María Rosa, la primera es ¿cómo se referencian las casas sanitarias? La segunda es si hay placas solares comunitarias para la luz de aguas sanitarias. Sí, hay placas solares comunitarias. Vale. ¿Tienen las casas alguna documentación? Se debería de hacer en su momento el certificado de eficiencia energética para poder definir la clasificación de las viviendas. Según el estudio previo, sí que tendría una clasificación de A, pero esta clasificación de la que mencionas también depende mucho de la localización o emplazamiento del mismo. Por lo tanto, estamos dependiendo siempre del suelo, que sería dentro de lo que es la empresa, sería la primera inversión grande o la inversión inicial que tendríamos que realizar, pero es una gran cantidad. Entonces, una vez que tengamos ya definido la localización como tal,
Ya no te digo en Castellón en sí, sino tener referencia y la zona climática, y de ahí ya depende más bien de la clasificación que te den. Pero en el estudio previo que hemos hecho en las dos diferentes localizaciones que os he mencionado, sí que nos daba una clasificación. Tenemos unas preguntas que hay que empezar. Vale. ¿Se pueden modificar las ventanas para que sean más grandes y menos calor? Sí, por supuesto. Como es lo bueno también de las viviendas modulares es eso mismo, que antes de comprarlas en sí, también está la posibilidad de hacer, bueno, también en la convencional, pero está la posibilidad siempre de comprar en plano, que le decimos nosotros. Es una compra anticipada. Entonces, vienes y con, digamos, el plano que te dan de la casa modular estándar, si tú defines, pues quiero ahora que me pongas balconeras mucho más grandes, o bueno, me gusta más que las ventanas sean más pequeñas, pues entonces sí, antes de que tú des tu aceptación y tu sí o permiso a la siguiente fase o proceso, que es ya de ponerse a ensamblar, entonces sí es posible de que haya modificaciones ya no solamente de la carpintería exterior, sino también de la distribución de dentro. Sigo mencionando y haciendo hincapié que lo más importante o una de las cosas importantes de estas viviendas no solamente es la construcción, sino de verdad darle una utilidad a las, o mejor dicho, un reparo a las necesidades del cliente. Comentaste el aislamiento como lana de verja, todo el aislamiento será de lana de verja, también hay aislamiento. Sí, además está ya no está certificado por mí, pero sí, ya la lana de verja ya está patentada y tiene que cumplir sí o sí el aislamiento al ruido. O sea, ya no solamente la lana, cualquier aislamiento térmico en los edificios, en todo lo que es edificación residencial, tiene que cumplirlo por normativa. Si no, estamos fuera de la ley. La última pregunta es si se recoge el agua de cisternas. Sí, se recogen en cisternas, como también me preguntó aquí una compañera, pero claro, el depósito también, volvemos a lo mismo, depende de la cantidad de viviendas y de personas que estemos hablando, porque las demandas de agua siempre van a depender del número de habitantes del que tratemos. Sí. ¿Quién fabrica los bloques estos los módulos? Vale, las viviendas sí que hay diferentes fabricantes, pero están los de ALC Construcciones, que sería lo más cerca que tenemos, que están en Villarreal, y después hay una empresa que se llama Cubic, que están en Vigo, si no mal recuerdo. Están en Vigo ellos, pero hay en Vigo pueden estar. O sea, pero sí que hay ya fabricantes de viviendas modulares a nivel nacional. ALC. ALC. LC. Uh-huh. Ya entiendo. Pues, el problema de la marjalería es el suelo no es urbanizable, ¿verdad? Entonces, está... Ya. Y estamos hablando de la urbanizable solo. Vale, realmente, mira, esa idea me la dijo, me la comentó así por encima una profesora de mi cátedra, pero no quise, realmente no hubo una intención de estudiar más allá ese caso. Pero como veo tantos inconvenientes también a nivel burocrático para legalizar todo lo que sea edificaciones residenciales o relacionadas con ellas en esa zona, fue por lo que me eché atrás en su momento para seguir estudiándola. Pero ahora que me lo acabas de decir, voy a analizar la situación y a ver si se puede hacer algo al respecto. Mm. No lo hacen.
cosa, la estrategia siguiente de verdad, otra que dice, bueno, que pasa para explicar, entonces, al final se determina eso. Exacto. Pero yo, este tipo de construcción, adicional, sea adecuada a esa zona. Donde dice, bueno, cuando compras un terreno, compras dinero, o desmadera a la FIP, para poder partir. No, pero podría ser un tema bastante potencial. Claro. No, y es que aparte en su momento también, hubo una época en la que se construyó mal y eficientemente en el sentido de los materiales tampoco tenían una gran calidad, no se tenía en cuenta que estábamos en una zona más cerca de la costa, entonces todo cambia bastante. Exacto. Entonces hubo una época en la que no, estoy hablando del boom inmobiliario, en el que no se tenía tanto reparo en el estudio antes de dónde estábamos construyendo que más bien construir en grandes cantidades y lo más rápido posible. Entonces, por eso es por lo que estamos viendo que en esta zona se están viendo las patologías cada vez más, o sea, más fuertes, más grandes. Es que no se puede esconder de ninguna de las maneras, ¿sabes? Sí, son cubiertas ajardinadas. En principio tampoco entré más allá de qué tipo de vegetación vamos a plantar en ella. Evidentemente, pues siempre va a depender del peso propio, del forjado. Hay eh, unas acciones que tenemos que estudiar, pero eso ya es en el ámbito del cálculo estructural. Entonces, se puede ir estudiando a través de la ingeniería agroalimentaria tanto la parte de los huertos verticales, porque evidentemente tampoco queremos introducir ahí especies que puedan ser degenerativas con las que hay alrededor, pero también tenemos que tener en cuenta la parte técnica de si realmente podemos implantar este tipo de especies o no en las cubiertas, estudiar si sus raíces realmente van a poder, no van a filtrar hacia partes más o puntos más singulares de la cubierta. Entonces se puede estudiar todo. Pero volvemos entonces a lo mismo. El entorno sigue siendo crucial para definir todo lo demás, porque tú no puedes tener algo cerrado sin tener en cuenta dónde va a transgredir o dónde va a estar a lo largo de toda su vida. Estamos hablando de 50 años de vida útil de una vivienda. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que el impacto ya no solamente es en la construcción, y esto vuelve entonces a la economía circular, sino a toda su vida. O sea, parece que sea inerte y no haga daño, pero no es así. El edificio, en cierta manera, tiene vida. Porque no todas las cubiertas son ajardinadas. Recordemos que antes ahí hicieron además una pregunta. Bueno, todas las cubiertas de las viviendas serán ajardinadas, pero la parte de la cubierta de las zonas de actividades sociales y agroalimentarias, no. Entonces ahí irían las placas. Que por cierto, a eso venía, exacto, la pregunta que hicieron antes de si las placas serían para la comunidad. Creo que fue la primera o segunda pregunta que me hicieron. Pues entonces viene de eso, ¿no? De que sí, en las zonas comunes, entonces arriba tendríamos en sus cubiertas las placas y ya en las viviendas. También tenemos zonas que no son de residenciales como tal, que serían las de garaje y los trasteros. Esos tampoco van a ser ajardinadas, son también cubiertas convencionales.